En este video, el psiquiatra Edgar Saldaña te explicará un poco sobre los medicamentos para la ansiedad y te dirá cómo saber cuál es el mejor medicamento. Así que si tienes ansiedad, esto te interesa. Comencemos. Hoy, con los avances científicos y tecnológicos, ya es posible diseñar las moléculas de los medicamentos para perfeccionar su acción y quitar o al menos disminuir los efectos secundarios y convertirlos en verdaderas balas mágicas, como decía Paul Ehrlich, uno de los padres de la farmacología. Así fue como se perfeccionaron sustancias viejitas que quitaban la ansiedad y depresión, pero daban muchos efectos secundarios. Se les eliminaron los componentes que producían buena parte de los efectos adversos y dieron como resultados los ISRS, o inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, o mejor llamados antidepresivos, ya muy populares como la fluoxetina, que fue el primer ansiolítico y antidepresivo moderno, y como ella le siguen la sertralina, paroxetina, citalopram, etc. Luego agregan más potencia para actuar sobre la noradrenalina y aparecen los antidepresivos duales como la duloxetina y la venlafaxina. Con otro ajuste y agregando acción sobre la dopamina aparece el bupropión, que eso mejora mucho el estado de ánimo también, y así llegamos hasta la vortioxetina, que es el último antidepresivo de este tipo y ya está totalmente diseñado en un laboratorio. Estos medicamentos son muy eficaces disminuyendo los síntomas de ansiedad, aumentando la actividad de nuestra propia serotonina, que es un neurotransmisor o sustancia del cerebro que disminuye la actividad de las neuronas, principalmente las del sistema de alarma, produciendo una sensación de seguridad cuando hemos verificado que las cosas están en orden. Pero en caso de peligro, el cerebro más bien retiene esa serotonina mediante su recaptura para facilitar la activación de las neuronas del sistema de alarma, produciendo así ese fenómeno de ansiedad, fenómeno que se puede regular entonces con estos medicamentos. La farmacología ya ha hecho lo que le toca, diseñando estos medicamentos. Pero a nosotros como pacientes nos toca una parte muy importante, no solo tomar correctamente los medicamentos, sino decirle a nuestro médico lo más clara posible la verdad sobre nuestro malestar, su posible origen y nuestros antecedentes médicos y familiares, ya que esto le da una imagen al médico en su mente muy clara sobre el posible origen de las alteraciones de nuestro organismo. Otro factor es que aunque seamos muy buenos pacientes y pongamos conscientemente de nuestra parte, contamos con particularidades internas que consisten en diferencias anatómicas y metabólicas, como el caso del hígado o el riñón, que en unas personas eliminan muy rápido los medicamentos y en otros no los eliminan y allí se quedan. Así, aunque tomemos el medicamento más moderno del mundo, puede ser que nuestro cuerpo no lo acepte y por tanto no funcione, o no lo elimine y más bien nos intoxique. Para estas variaciones internas e invisibles para el ojo humano, se han inventado estudios que revelan el metabolismo de cada paciente y permiten saber desde antes de tomar algún medicamento cuál aceptará y cuál rechazará el cuerpo. A estas pruebas se les llaman pruebas farmacogenómicas y analizan el ADN del paciente para conocer las enzimas y otras estructuras que se producen en el organismo y que interactúan con los medicamentos que estamos tomando. Las moléculas de los medicamentos, aunque no se ven a simple vista, tienen su propia personalidad, forma y características. Y aunque van dirigidos a mantener tu propia serotonina actuando más tiempo y así asegurar la experiencia subjetiva de calma y confianza, tienen otros componentes que en algunos pacientes provocan efectos secundarios. Por ejemplo, la paroxetina adormece, sí, pero esto ayuda a bajar rápido la ansiedad sin necesidad de agregar benzodiazepinas, más medicamentos. La mirtazapina da mucha hambre, pero si lo usamos con pacientes que por la ansiedad perdieron el apetito, es una ventaja usarlas en estos casos. Los psiquiatras, expertos en fenómenos de ansiedad y en el uso de estos medicamentos, con la información correcta, hacen que las características del paciente combinen con las características de los medicamentos
y así le sacan toda la ventaja posible, disminuyendo los efectos secundarios. Hay que tomar en cuenta también que a pesar de una buena comunicación, un buen paciente y un buen medicamento, el cuerpo está en constante cambio y no es el mismo de noche que de día, de buenas que de malas, en invierno que en verano. Existe siempre una posibilidad de que el tratamiento no funcione, pero con una buena comunicación, las fallas de los tratamientos afinan mucho más el diagnóstico y cada vez es más probable que den al blanco y desaparezca la ansiedad. El mejor medicamento para ti sí existe. Se puede personalizar y el diseñador del tratamiento es aquel psiquiatra que conoce tus necesidades, preferencias y tus particularidades. Acércate con confianza y habla bien con él. Y en este video te voy a platicar sobre la sertralina, tal vez el antidepresivo más usado actualmente, que se puede comprar sin receta, no es adictivo y es muy eficaz para tratar los síntomas de ansiedad y de depresión, pero que si se usa sin la orientación de un profesional puede provocar síntomas secundarios muy molestos, que generan mucha confusión al revolverse con los síntomas de inicio. Quédate y te daré detalles. La sertralina es un medicamento utilizado para tratar la depresión y la ansiedad y pertenece al grupo de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, conocidos comúnmente como antidepresivos. Pero aunque así se le conoce, es igual de efectivo y al parecer aún mejor para tratar la ansiedad y sus variaciones, incluyendo la depresión y debida a problemas médicos. La sertralina es uno de los medicamentos antidepresivos más utilizados en el presente, y esto debido a su seguridad a la hora de usarlo. Y por lo mismo, hay mucha experiencia en su uso. Se hace mucha investigación en muchas patologías médicas y psiquiátricas, como en cardiología, neurología, gastroenterología, y esto nos hace verlo como un medicamento muy seguro cuando es utilizado por profesionales como médicos y psiquiatras. En lo general, al igual que los demás antidepresivos modernos, la sertralina actúa disminuyendo la recaptura del neurotransmisor serotonina, permitiéndole actuar durante más tiempo y así generando una experiencia de tranquilidad, de seguridad y de confianza. Y en lo particular, la sertralina es un antidepresivo que además tiene dos acciones distintas a la mayor parte de los demás antidepresivos. ¿Cuáles son estas? 1. Bloquea el transporte de dopamina. Y 2. Es antagonista de un receptor llamado sigma. Y esto da como resultado la mejoría en la capacidad de sentir gusto y placer, y también disminuye síntomas como delirios y obsesiones. Actualmente está aprobado por la FDA, un organismo muy importante que regula y comprueba que los medicamentos funcionan como deben de funcionar, y lo aprueba esta agencia para tratar el trastorno depresivo mayor, el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, fobia social y el trastorno obsesivo compulsivo. Y particularmente es muy efectivo y está aprobado para tratar el trastorno de ansiedad generalizada. Y es muy común que otros médicos especialistas lo utilicen cuando ven que los fenómenos de ansiedad o de depresión están influyendo mucho en la enfermedad que ellos están tratando de base, como la gastritis, la colitis, hipertensión, alergias, migrañas, por darles algunos ejemplos. Y sí, así es un medicamento muy eficaz, probado científicamente y bien conocido por la mayor parte de los médicos, pero hay que tener muchísimo cuidado. Debería de estar prohibido que una persona lo tome por iniciativa propia, porque los efectos secundarios, cuando se utilizan incorrectamente, sus efectos pueden ser catastróficos. Por ejemplo, llegar a generar reacciones de angustia, mareos o sensación de desmayo. Incluso dos fenómenos que son muy graves, y estos son el viraje a la manía o el síndrome serotoninérgico, que son reacciones de la conducta y reacciones físicas que requieren de hospitalización.
Suele suceder cuando se utilizan de manera incorrecta y cuando se administran al paciente equivocado. Y solo el médico y el psiquiatra tienen el conocimiento y el entrenamiento para poder identificar bien el tipo de pacientes a los que la sertralina los puede beneficiar, y también pueden identificar a los pacientes a los que por ningún motivo se les debe de dar. ¿Y cuáles son los efectos secundarios comunes? Uno de los más comunes y curiosos, que pasa en el 20 o 10% de las personas que toman la sertralina, es que les disminuye el deseo sexual, así como tranquiliza, y también retrasa la aparición del orgasmo, lo que suele ser muy incómodo y trae confusión a la pareja si no se toma en cuenta que esto se deba al tratamiento. También es relativamente común que disminuya el apetito, que genere náuseas e incluso diarrea. Pero es curioso que pase también lo contrario, o sea, que dé estreñimiento y que se sienta la boca seca. Es curioso también que normalmente al mejorar la depresión y la ansiedad también mejora el sueño. Sin embargo, la sertralina inicialmente puede generar insomnio y también dar un efecto como de sedación, como si no se hubiera dormido bien. También puede provocar temblor o dolores de cabeza. Puede haber sudoración excesiva por efectos en el sistema autonómico, que es el que controla esas funciones automáticas, como la sudoración, la presión arterial, y esto puede provocar que bajen los niveles de sodio en el organismo, y esto puede generar fatiga, algo de confusión, y también es muy raro, pero puede bajar la presión arterial. Una de las ventajas de la sertralina es que es muy raro que como efecto secundario aumente el apetito y por lo tanto que aumente el peso del paciente. Y también es muy poco común que la sertralina cause sedación, ese efecto que tanto temen los pacientes cuando saben que se les iniciará algún tratamiento farmacológico. Sobre la sertralina, al igual que los demás antidepresivos, es importante tomar en cuenta que tardan entre 2 o 3 semanas en comenzar a notarse sus efectos terapéuticos, en disminuir la ansiedad y la depresión. Y esto se debe a que se requiere que el cuerpo genere unas estructuras que le llamamos receptores y que haga otros cambios en las conexiones neuronales que toman su tiempo en producirse. Y claro, esto todavía se favorece más si la persona también en este tiempo va modificando de una manera u otra sus hábitos, como hacer ejercicio, socializar, aprender cosas nuevas, estar activos. Y una vez que la sertralina ya está dando sus beneficios, disminuyendo los síntomas de ansiedad y de depresión, se recomienda mantenerlo un buen tiempo. Es variable y dependiente de la historia de cada persona, la duración del problema y el número de episodios anteriores. Pero al menos se recomiendan 6 meses a 1 año, y solamente en algunos casos se recomienda mantener la medicación de por vida. En el embarazo se utiliza de una manera segura cuando es necesario. Y en la práctica no se han encontrado malformaciones ni pérdidas de embarazos debidos a la sertralina, pero su uso siempre debe de hacerse a criterio del ginecólogo que esté llevando de la mano a la mamá con su embarazo. Lo más probable es que ya hayas escuchado algo sobre el clonazepam, y es muy probable también que tengas una idea negativa sobre esta píldora que realmente, cuando es bien utilizada, su acción terapéutica sobre la ansiedad parece prácticamente magia. Yo soy Edgar Saldaña, psiquiatra, psicoterapeuta y máster en terapia breve estratégica, y te platicaré algunas verdades sobre el clonazepam, el tranquilizante más popular del presente. El clonazepam es un medicamento utilizado principalmente como ansiolítico o tranquilizante y es muy eficaz para estos fines, pero además se utiliza como relajante muscular y tratando tipos específicos de epilepsia. Es tan bueno tranquilizando a las personas y mejorando el sueño a pesar de los problemas de fondo, que precisamente por esto debe de ser controlado y recomendado solo por médicos y psiquiatras.
ya que muchos pacientes, en lugar de resolver sus problemas, solo apagan así la alarma y el problema sigue creciendo y creciendo. Esta capacidad del clonazepam y de las benzodiazepinas de tranquilizar en minutos, a pesar de los problemas, es parte del origen de las diferencias de opinión entre psiquiatras y psicólogos, diferencias que llegan a ser verdaderos debates sobre el origen de la ansiedad en los humanos, debates que suelen confundir a los pacientes, cuando es que las dos ciencias tienen la razón. Hay que adquirir habilidades y resolver el problema de fondo, claro, pero hay que usar la ciencia para mejorar la calidad de vida mientras el problema está en proceso de resolución. Se los digo porque en psiquiatría, al igual que en traumatología, por ejemplo, aunque una fractura de hueso se resolverá en meses, el dolor se quita en minutos con un analgésico. Asimismo, aunque una persona tenga problemas de pareja, de salud, económicos o legales, los síntomas como la ansiedad y el insomnio se quitan en minutos, permitiéndole al paciente dormir, descansar y concentrarse mejor para atender de mejor manera ese problema tan importante. ¿Y cómo logra el clonazepam todo esto? El clonazepam pertenece a las benzodiazepinas, medicamentos que disminuyen la actividad de grupos neuronales, principalmente en las amígdalas cerebrales y en la corteza prefrontal, que es donde se generan las respuestas físicas de alarma y en donde se analiza lógicamente la información que le da sentido a esa alarma o amenaza. Al disminuir la actividad de estas neuronas, baja la respuesta fisiológica y psíquica de alarma y se experimenta una sensación de tranquilidad. Esto favorece otras funciones como la atención, el sueño y la capacidad de sentir satisfacción, importantes para resolver problemas y reconocer que ya se va por buen camino. El clonazepam y las benzodiazepinas lo logran aumentando la concentración del electrolito de cloro dentro de estas neuronas, poniéndolas así en reposo. Y así el clonazepam en los casos de ansiedad se debe de utilizar solo temporalmente y como complemento de otro tratamiento como tratamiento antidepresivo y ansiolítico con medicación no benzodiazepínica o con psicoterapia u otra estrategia de solución de problemas. Y si es tan bueno, ¿por qué tiene mala fama? La mala fama del clonazepam se debe normalmente al mal uso que se le da. Y no solo por los pacientes, sino también que quienes lo recetan no suelen dar la información completa o no tienen un plan personalizado para cada paciente. ¿Y cuáles son las quejas del clonazepam entonces? Los problemas que provoca el clonazepam al usarse de manera inadecuada principalmente es la somnolencia. Una somnolencia excesiva que da como consecuencia accidentes y caídas. Su uso excesivo provoca apatía y desinterés durante el día, con deterioro laboral y social, además de la gran preocupación por la familia del paciente que lo ve diferente y no entiende por qué está así. Esto se debe a que se adormecen neuronas que cumplen otras funciones y no solo las de la alarma. Tiene potencial adictivo también, ya que el cuerpo presenta el fenómeno de tolerancia. ¿Qué significa esto? Que después de tomarlo por un tiempo prolongado, el cuerpo se adapta y necesita más dosis para lograr los mismos efectos, comenzando así una escalada que termina en el abuso en su uso y en la adicción. El clonazepam es una gran herramienta terapéutica, pero como toda herramienta, requiere un gran entrenamiento específico, y este se da en la especialidad médica que es la psiquiatría, que requiere de 6 o 7 años de formación como médicos y 4 años más de especialización ya propiamente en psiquiatría, que es el estudio del cerebro, la conducta y los diversos fenómenos ambientales e internos que hacen posible todos estos comportamientos, pensamientos y emociones. Aunque otros médicos lo saben usar, en el caso de su uso en los trastornos de ansiedad, solo los psiquiatras son los expertos. Y si alguien que no es médico te lo recomienda, hay que tener mucho cuidado. Ahora, si quieres saber curiosidades sobre el clonazepam, aquí te van algunas. Se creó en un laboratorio liderado por el Dr. Sternbach en 1964 y salió a la venta en 1975. A él le encargaron producir un medicamento que quitara la ansiedad y que fuera mejor que los que había en esa época, ya que estos daban muchos efectos secundarios.
En su época de estudiante, ya había trabajado él muchas moléculas y volvió a trabajar con estas, ahora que le habían encargado esto, y la primera que alcanzó a rescatar fue el clordiazepóxido y funcionó muy bien. Pero 3 años después lo perfecciona y crea el diazepam, al que nombraron Valium, y se convirtió en el medicamento más vendido en toda esa década. Hasta una canción le componen los Rolling Stones. En el mismo laboratorio producen más benzodiazepinas y entre ellas nuestro clonazepam, con muchas ventajas más sobre el Valium. Y que, aunque no le han compuesto una canción famosa, ahora es mucho más popular. Otra historia es que desde su origen el ser humano tiene la tendencia a meterse en problemas y buscar soluciones y nuevas herramientas para mejorar su calidad de vida. Y en el alcohol ha encontrado una ayuda para relajarse, pensar menos en el trabajo y concentrarse más en disfrutar del momento. Pero es muy problemático. El opio se usaba históricamente también en Oriente, pero es adictivo y más problemático aún. Paracelso, padre de la farmacología, en el siglo XV creó el láudano y se usó hasta el siglo XX. Buen relajante, pero igual era muy adictivo. Luego, en los años 50, se revoluciona la psicofarmacología. Los neurolépticos ya podían calmar a un paciente agresivo y evitar meterlo a un manicomio. Y los usaron también para la ansiedad. Sí la quitaba, pero traía como zombie al paciente. Son las benzodiazepinas las que llegaron para quedarse, siendo muy específicas como ansiolíticas y nos ayudaron también a explicar mejor cómo funciona el cerebro y nuestro sistema de alarma. Curiosamente, la acción de las benzodiazepinas en el cerebro es similar a la que producen todas aquellas sustancias históricas como el opio, la marihuana y el alcohol, pero su acción es directo sobre los receptores GABA, no generalizada como estas, lo que la hace eficaz y segura cuando se prescribe por un profesional experto. El efecto de las benzodiazepinas depende de la dosis. Son populares las tabletas de 2 miligramos de clonazepam, pero esa dosis es sedante de inicio. Habitualmente son suficientes 0.2 miligramos para disminuir la ansiedad, la 10ª parte de una tableta. Por lo mismo, hay presentaciones en gotitas que son equivalentes cada gotita a 0.1 miligramo y ahora también hay mini tabletas para dar mini dosis muy exactas. Dosis bajas bajan la ansiedad, dosis más altas bajan incluso la angustia, dosis mucho más altas son hipnóticas y sedantes y dosis mucho más altas se suelen utilizar en pacientes neurológicos. Prohibido suspender súbitamente las benzodiazepinas como el clonazepam. Suspenderlas súbitamente da un efecto de rebote llamado síndrome de abstinencia y sucede igual que a los pacientes que dejan el alcohol de golpe. Genera desesperación, angustia, temblores y es debido al aumento de la actividad eléctrica desordenada del cerebro que había estado disminuida por la acción del clonazepam. Este efecto se confunde con adicción, pero se da por una suspensión súbita y se evita al disminuir gradualmente el tratamiento. El clonazepam es muy seguro controlado por tu psiquiatra y con un correcto uso no genera adicción porque se usa en dosis bajas y solo temporalmente y junto con más herramientas terapéuticas. Es como en el caso de las curvas en la carretera. No hay curvas peligrosas si respetas los límites de velocidad y las señales del camino. Muy bien, yo soy Edgar Saldaña, psiquiatra y psicoterapeuta, y espero que ahora conozcas mejor al clonazepam y a nuestro cerebro. La ansiedad es la respuesta de alarma del cuerpo que nos permite identificar y resolver problemas y así salvarnos de peligros. Pero al igual que las otras funciones del cuerpo, se puede enfermar o trastornar y en lugar de ayudarnos, convertirse en el propio problema. A esta alarma vuelta loca se le conoce como trastorno de ansiedad. Pero, ¿entonces la ansiedad es o no una enfermedad? ¿Realmente se cura con medicamentos? En este video te compartiré lo que dice la ciencia y la experiencia con miles y miles de personas que han sido víctimas de este trastorno y ahora son libres. Acompáñame y en pocos minutos te cuento
en qué caso los medicamentos son buena herramienta para quitar la ansiedad. Definitivamente las píldoras cambiaron nuestra historia, porque si aún no nos han hecho inmortales, sí han logrado, casi por obra de magia, que personas que antes morían siendo niños o muy jóvenes por infecciones, por ejemplo, ahora disfrutan de una larga y sana vida. Así se han investigado, descubierto e inventado píldoras para una gran cantidad de enfermedades. Hablando de la ansiedad, que es el problema emocional más común entre nosotros y que casi el 40% de los humanos la tendremos en algún momento de nuestra vida con alguna de sus variantes, ha hecho que actualmente las píldoras para tratarla, como las benzodiazepinas y los antidepresivos, sean unas de las más vendidas en todo el mundo. Pero ¿realmente estas píldoras o pastillas curan la ansiedad? Más que curarla, la regulan, ya que la ansiedad es una respuesta normal del organismo que se presenta cuando percibimos un problema, ya sea pequeño o extremo. Nos ayuda a atacar, paralizarnos o huir según parezca necesario, acelerando el corazón, tensando los músculos, prestando la atención solo a lo peligroso o lo negativo, por ejemplo. Pero cuando esta respuesta se vuelve excesiva y en lugar de ayudarnos a resolver el problema, lo complica, saturándonos de información y confundiéndonos, cuando primero debemos de analizar la situación con calma, a esto le llamamos trastorno de ansiedad, y ya no se trata de aquella ansiedad normal que nos sacaba de problemas. En estos casos, los medicamentos disminuyen la intensidad de la respuesta de ansiedad, logrando regular los pensamientos y las reacciones físicas, lo suficiente para enfocarnos en el problema y resolverlo, o al menos nos permiten trabajar, dormir, comer, convivir, mientras la solución ya está en proceso. Los medicamentos para la ansiedad funcionan parecido a los medicamentos para las alergias, que disminuyen la respuesta inmune cuando ésta está atacando a nuestro propio cuerpo. En el caso de los ansiolíticos, se adormece la respuesta de las neuronas de la alarma, con las benzodiazepinas, por ejemplo, y los antidepresivos aumentan la actividad de la serotonina para dar mayor experiencia de confianza, flexibilidad y atención a la solución. Actualmente los medicamentos son muy eficaces para disminuir el síntoma de ansiedad, pero si son usados incorrectamente y nos relajan o adormecen ante un problema real, suele pasar que se desatiende este problema y se complica, crece, y luego, al salir del efecto relajante y ver que el problema está más grande, da más ansiedad y hay quienes toman dosis aún más altas de los ansiolíticos y se vuelven a relajar, siguiendo sin entender el problema. ¿Y qué creen? Al salir nuevamente del efecto sedante, encuentran no solo el problema más grande, sino también ya a la familia preocupada o enojada con ellos. Entonces, con más ansiedad aún, toman más ansiolíticos. Usarlos así es como traer una piedra en el zapato y en lugar de detenerse un momento y sacarla, preferir quitarse el dolor con una pastilla y seguir corriendo con la piedra ahí clavándose, pero sin dolor. Aquí está el origen de buena parte de la dependencia a los ansiolíticos. Se siguen tomando no por el fenómeno de adicción, sino porque el verdadero problema allí sigue realmente, generando la ansiedad. Los medicamentos no curan la ansiedad, pero sí ayudan a regularla según sea conveniente. La asesoría por un psicoterapeuta, un médico o psiquiatra nos ayuda a utilizarlos correctamente cuando son necesarios. Cuando la ansiedad no tiene una justificación, como cuando se trata de los trastornos de ansiedad, como los ataques de pánico, la ansiedad generalizada, obsesiones, los episodios explosivos y todas esas variantes del miedo patológico. Soliciten asesoría con un terapeuta. La ansiedad sí se quita. Analizada y tratada a tiempo, no requiere ni de medicamentos. Pero cuando ya los síntomas son graves, son una gran herramienta. Los psiquiatras somos quienes prescribimos los medicamentos para la ansiedad, pero estos son solo una de varias herramientas con las que contamos. Existe la neuromodulación y más intervenciones no farmacológicas, científicas y probadas. Somos todo un equipo para evaluar y quitar la ansiedad, formado por psicólogos, médicos y psiquiatras en comunicación y actualización constante. Acércate con cualquiera de nosotros. Es un buen principio. La fluoxetina fue el primer antidepresivo moderno y funcionó tan bien que lo conocieron como la píldora de la felicidad.
Un antidepresivo salido de un laboratorio como el de las películas de ficción y que verdaderamente cambió no solo la historia de la salud mental, sino la del mundo entero, para bien y en unas cosas para mal. Yo soy el Dr. Edgar Saldaña, psiquiatra y psicoterapeuta, y en este video te platicaré sobre la fluoxetina, el antidepresivo que revolucionó al mundo. La fluoxetina es el primer antidepresivo moderno, porque los que la inventaron lo hicieron ya de una manera científica en un laboratorio. Porque antes de la fluoxetina, aunque ya habían medicamentos antidepresivos, su acción con la depresión era más bien un efecto secundario. De hecho, el efecto antidepresivo se descubrió en 1950 al buscar medicamentos para la tuberculosis. No quitaron la infección, pero los científicos observaron que a pesar de eso sí mejoraba el estado de ánimo de esos pacientes. Se le llama serendipia a ese descubrimiento científico curioso pero totalmente real. Así fue como en 1988 un laboratorio de medicamentos se decidió a crear una píldora que actuara específicamente sobre la serotonina y que tuviera el mínimo de efectos secundarios. Así es como nació la fluoxetina, el primer antidepresivo diseñado que pertenece a una nueva clase, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y así como la teoría lo decía, en la práctica resultó ser una realidad la gran eficacia de la fluoxetina para disminuir los síntomas de depresión a través del aumento de la función de la serotonina del propio paciente. Este aumento se logró a través del bloqueo de su recaptura. ¿Qué quiere decir esto? Que la fluoxetina evita que el cerebro guarde en un cajón de la neurona, por así decirlo, la serotonina que ya hizo su trabajo. Así, esta serotonina se mantiene actuando durante más tiempo, favoreciendo esa sensación de tranquilidad, confianza y mejor humor. Dejar actuar más tiempo a la serotonina entre las neuronas produce varios cambios, no solo químicos y eléctricos, sino estructurales, como aumentando las ramas y el tamaño de las neuronas mediante factores de crecimiento que también permiten la producción de más receptores para mejorar la acción de la serotonina, y se regulan otros que impedían que se liberara correctamente esta. Esto se logra a través de cambios en el núcleo celular y de la genética de la neurona que ordena hacer estos y más ajustes. La fluoxetina, además de que resultó ser tan eficaz para mejorar el estado de ánimo y disminuir los síntomas de ansiedad, mejora el control de los impulsos, regula la percepción del dolor y ayuda a tratar otros trastornos como la anorexia, bulimia, la disforia premenstrual, las obsesiones y compulsiones, entre muchos trastornos más. La fluoxetina es uno de los pocos antidepresivos que, además de actuar sobre la serotonina, actúa sobre otro receptor llamado sigma-1 que disminuye las ideas obsesivas o los síntomas delirantes típicos de las depresiones severas. Ya son más de 30 años los que se tienen de experiencia con el uso de la fluoxetina como antidepresivo, y actualmente está aprobado por muchas instituciones científicas confiables a nivel mundial, a diferencia de muchos tratamientos populares, ya sea con sustancias, tecnologías o técnicas, que aunque le quiten los síntomas a algunas personas, una gran mayoría de personas realmente no les funcionan para nada. Y sí, como todos los medicamentos orales, la fluoxetina tiene efectos secundarios o reacciones adversas, como náuseas, sequedad de boca, estreñimiento, pero es curioso que puede dar lo contrario, como diarrea, aumento de apetito o salivación excesiva. También es común que al comenzar a tomar la fluoxetina, incluso aumente un tanto la ansiedad debido a su adaptación al sistema nervioso y que las personas se sientan más activas de lo normal. Esto es incómodo para algunas personas, pero para otras esto les cae bien. La serotonina tiene acción en otros sistemas también del organismo y puede disminuir el deseo sexual en algunos casos, o si su acción es excesiva, incluso puede disminuir la sensación de placer en otras actividades de la vida. Su acción dura en el cuerpo muchos días, hasta 2 semanas, y esto debido a sus metabolitos. Esto lo hace seguro a la hora de suspender el medicamento, al no causar el síndrome de supresión, que es esa reacción de desesperación que suele dar al dejar de tomar otros antidepresivos súbitamente
y que suele confundirse con adicción o una recaída. Pero la fluoxetina, hay que saberlo, no causa dependencia. Cuando los hay, los efectos secundarios son completamente reversibles al suspender el tratamiento y realmente se puede llevar una vida normal, ya que se puede combinar prácticamente con cualquier dieta y otros tratamientos que el paciente esté llevando. Aunque los antidepresivos como la fluoxetina son muy eficaces aumentando la actividad de la serotonina de nuestro cerebro y así mejorando nuestro estado de ánimo, y por esta razón, aunque se antoje dársela a todo mundo en esta vida tan llena de estrés por los compromisos y los problemas, se debe de evitar tomarla por cuenta propia. Cuando se toma sin la evaluación y guía de un psiquiatra o un médico con experiencia, puede ser perjudicial y confundir uno de sus efectos con otros problemas, complicando más la ansiedad o la depresión del paciente. En cambio, si se usa correctamente, es una herramienta terapéutica extraordinaria y rápida para disminuir los síntomas de los trastornos depresivos y ansiosos. Muy bien, espero que ahora ya sepas un poco más sobre este medicamento histórico. ¿Las benzodiazepinas hacen daño? Hola, soy la doctora Silvana Estefano, psiquiatra, y hoy hablaremos sobre las benzodiazepinas, sus beneficios, riesgos y evolución a lo largo del tiempo. Comencemos explorando un poco de su historia. Las benzodiazepinas, una clase de medicamentos psicotrópicos, tuvieron su origen en la década de los 50, cuando el químico Leo Sternbach descubrió el primer compuesto de esta familia, el cual se convirtió en el famoso diazepam. Desde entonces, se han desarrollado diferentes tipos de benzodiazepinas, cada una con variaciones en su potencia, duración y aplicaciones clínicas. Estos medicamentos se han utilizado ampliamente debido a su efectividad en el tratamiento de trastornos de ansiedad. Actualmente se encuentran dentro de los fármacos más prescritos. ¿Pero cómo funcionan las benzodiazepinas? Actúan en el sistema nervioso central potenciando la acción del neurotransmisor GABA, el principal inhibidor del cerebro, lo que produce en general efectos relajantes y ansiolíticos. GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central y está involucrado en la regulación de la excitabilidad neuronal. Cuando se potencia su acción mediante la unión de las benzodiazepinas, se produce una mayor apertura de los canales de cloruro en las neuronas, lo que lleva a una entrada de iones cloruro, hiperpolarizando la neurona y en última instancia una disminución de la excitabilidad neuronal. Este efecto tiene varias consecuencias terapéuticas. Por un lado, reduce la ansiedad al disminuir la actividad excesiva de ciertas regiones cerebrales asociadas con la respuesta de ansiedad, como la amígdala en el sistema límbico. Además, esta acción relajante y ansiolítica de las benzodiazepinas también contribuye a mejorar la calidad del sueño al inducir la sedación y reducir el tiempo necesario para conciliar. Estudios como el realizado por el equipo de Baldwin en 2019 han corroborado esta capacidad de las benzodiazepinas para reducir la ansiedad aguda y mejorar el sueño a corto plazo mediante su acción sobre receptores GABA, proporcionando así un respaldo científico sólido a su eficacia en el tratamiento de estos trastornos. Pero además de tratar trastornos de ansiedad, las benzodiazepinas también se utilizan en una variedad de condiciones médicas. Entre ellas se incluyen los trastornos convulsivos. Por ejemplo, algunas benzodiazepinas se utilizan como parte del tratamiento para controlar convulsiones y epilepsia, ya sea solas o en combinación con otros medicamentos antiepilépticos. También se utiliza como preoperatorio y anestesia en el entorno quirúrgico debido a sus efectos sedantes, ansiolíticos y amnésicos, ayudando a reducir ansiedad y a preparar al paciente para un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, este mismo mecanismo puede generar efectos secundarios en la cognición. El aumento de la actividad del GABA puede ralentizar la actividad neuronal, afectando la claridad mental y la concentración, especialmente con dosis altas o uso prolongado. Algunos estudios han resaltado el potencial de dependencia y tolerancia, lo que puede llevar a problemas de adicción. Pero, ¿qué son tolerancia y abstinencia? La tolerancia se refiere a un fenómeno en el que el cuerpo se adapta a la presencia constante de una sustancia, como las benzodiazepinas, y como resultado necesita una dosis cada vez mayor para lograr el mismo efecto inicial. En el contexto de las benzodiazepinas, esto significa que con el tiempo
Una persona puede requerir dosis más altas para experimentar el mismo alivio de la ansiedad o el insomnio que inicialmente obtenía con dosis bajas. La tolerancia puede llevar a un aumento en el riesgo de efectos secundarios y complicaciones, incluida la dependencia. La abstinencia, por otro lado, se produce cuando alguien que ha estado usando benzodiazepinas de manera regular durante un periodo prolongado deja de tomarlas repentinamente o reduce drásticamente su dosis. Esto desencadena una serie de síntomas físicos y psicológicos como ansiedad extrema, insomnio, irritabilidad, temblores e incluso convulsiones en casos graves. La abstinencia puede ser muy incómoda y en algunos casos peligrosa, razón por la cual se recomienda siempre reducir gradualmente las dosis de benzodiazepinas bajo la supervisión de un médico para minimizar estos efectos. Es un proceso delicado que requiere paciencia y cuidado para ayudar a quienes enfrentan esta etapa a recuperar un equilibrio emocional y físico. Otros estudios han encontrado una asociación entre el uso a largo plazo de benzodiazepinas y un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Las benzodiazepinas, a pesar de sus beneficios terapéuticos, tienen contraindicaciones importantes que debes considerar antes de su uso. Entre las contraindicaciones comunes se incluyen tener antecedentes de adicción. Por ejemplo, aquellas personas con historial de abuso de sustancias como alcohol o algunas drogas tienen un mayor riesgo de desarrollar dependencia a las benzodiazepinas. Otra es el embarazo y la lactancia. Su uso durante el embarazo puede tener efectos adversos en el feto, como malformaciones o síntomas de abstinencia en el recién nacido. Asimismo, pueden pasar a la leche materna durante la lactancia, afectando al bebé. Las benzodiazepinas también pueden deprimir el sistema respiratorio, por lo que se deben usar con precaución en personas con enfermedades respiratorias crónicas como apnea del sueño o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También hay que considerar a aquellos con disfunción hepática que pueden tener dificultades para metabolizar las benzodiazepinas, lo que puede llevar a una acumulación de la droga en el cuerpo y aumentar el riesgo de efectos secundarios. Por último, tener una edad avanzada puede ser más problemática al utilizar benzodiazepinas debido a un mayor riesgo de caídas, confusión y deterioro cognitivo. Para un uso seguro es esencial seguir pautas específicas. La supervisión médica es clave. Existe evidencia científica que enfatiza la importancia de la prescripción adecuada y la monitorización constante por parte de los profesionales de la salud. Alternativas como la terapia cognitivo-conductual respaldada por metaanálisis han demostrado ser eficaces en el manejo de la ansiedad sin los riesgos asociados con benzodiazepina. En resumen, las benzodiazepinas tienen una historia fascinante y han evolucionado para convertirse en una herramienta importante en el tratamiento de la ansiedad y el insomnio, pero su uso requiere precaución y consideración. Recuerda siempre buscar atención médica y considerar alternativas no farmacológicas para un manejo seguro de la salud mental. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo sobre las benzodiazepinas. Te animamos a seguir explorando y a tomar decisiones informadas basadas en evidencia científica.